Dianoya y Paideya. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de dónde nos sintonicen. Estamos en una emisión más de Dianoya y Paideya, un programa abierto a la cultura en todas sus manifestaciones. Y en esta ocasión, pues tenemos una entrevista que seguramente les va a gustar a todos ustedes que nos siguen ya en más de 100 países, en los 5 continentes. Y pues bueno, en esta ocasión les voy a presentar una breve, muy breve semblanza, porque nuestro invitado tiene muchísimo más trayectoria que lo que está aquí, pero para fines didácticos me permitiría presentar al licenciado Miguel Francisco González Canudas, quien es licenciado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac y con estudios en doctorado de Derecho por la Universidad USemper. Además de todo esto, tiene estudios e investigaciones de Derecho y en materia de justicia, que han sido sus actividades prioritarias pues a lo largo de su vida. Y bueno, además ha sido llevado a cátedras de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Tecnológica de México. Y por si fuera poco, tiene 37 años de experiencia en sectores públicos y privados, y en el gobierno pues ha ocupado cargos de muy alto nivel en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Gobernación, Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, pues eso es entre otros cargos que ha tenido también en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues vamos a esto, como les comentaba, es una muy, muy breve semblanza, sabemos que tiene mucho más trayectoria, pues, pero me gustaría darle la bienvenida a nuestro amigo, el licenciado Francisco González Canoas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, auditorio. Muchas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de uno de los temas más importantes en materia de cultura, porque la justicia es cultura también, Claro. está relacionada con la cultura de la legalidad, por lo que te agradezco la invitación y la atención de todo tu público. No, pues los agradecidos somos nosotros aquí en Radio Sufando. Y bueno, aquí haciendo un preámbulo para la gente que nos escucha en otros países, pues el asunto en México es que se está iniciando un proceso que pues nunca antes se había llevado a cabo, y es la elección de magistrados, jueces, en general de los integrantes del Poder Judicial, que pues están actualmente sometiéndose a un proceso de escrutinio público, cosa que pues es extraño porque no se hace en muchos otros lugares del mundo. Incluso el único lugar donde se tiene el antecedente claro es Bolivia, pero en Bolivia no se vota todo, se vota solamente las cabezas, y de ahí viene todo un acomodo pues con base en los criterios de las cúpulas. Pero en México pues está sujeto ahora a todo un proceso donde pues de repente nos encontramos con personajes de todo tipo, personajes muy bien preparados, con muy buen currículum, muy buena trayectoria, como nuestro invitado, pero también personajes que pues nos dejan muchas dudas, ¿no? Pero dentro de todo esto, me gustaría preguntarte primeramente, Miguel, eh, ¿cuál fue tu intención por anotarte este proceso de elección? Gracias, Pedro. Pues es una extraordinaria pregunta. Yo te diría que es la pregunta más relevante porque esa tiene que ver con la decisión, pues una decisión de familia prácticamente, una decisión de país, de nación, de querer y querer al México de que nacimos. Mira, ¿qué lo motivó? Pues el poner un granito de arena con mi experiencia y conocimiento en este nuevo proyecto que implica
la impartición de justicia. La forma en que se va a impartir justicia va a cambiar. Y para cambiar implica que la decisión de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores fue pasar primero por una elección de jueces, magistrados y ministros, como tú bien lo dices. ¿Qué me motivó? El compromiso con mi país, el compromiso con la ciudadanía. ¿Qué observaba? Mira, Pedro, y todo el mundo lo sabe y tu auditorio desde luego, no podemos afirmar que el sistema de justicia en nuestro país estuviera funcionando. Sabemos que los tribunales y los juzgados no estaban cumpliendo plenamente con su deber de impartir justicia, pero sobre todo sabemos que los jueces y magistrados estaban alejados de la gente, de la ciudadanía. Vamos a encontrar que más de 1 millón de juicios se resuelven en México al año. Y en la Ciudad de México se resuelven más de 1 millón en materia local. Lo que significa que se requiere un esfuerzo titánico para lograr que la ciudadanía esté convencida del sistema. Pero la realidad es que no es así. Vamos, es cierto, sí se cumplía con la emisión de resoluciones, sí se resolvían esos 1,5 millones de pico de expedientes a los que yo me refiero, pero la pregunta era, ¿en cuánto tiempo? ¿Bajo qué condiciones? Objetivamente no se estaba dando ese contexto. ¿A qué le apuesto yo? Y ese es mi compromiso y esa es la razón por la cual decidí participar. Le apuesto a que construyamos una justicia, un régimen o un sistema eficiente y eficaz, honesto, transparente, pero sobre todo comprometido con la ciudadanía. Y cuando me refiero comprometido con la ciudadanía, en donde los asuntos verdaderamente se resuelven, pero no por resolverse, sino que esos asuntos sean en un suelo parejo, como decimos los mexicanos, en donde no incidan factores ajenos a la decisión que deba ser. Una cosa es que un asunto se resuelva en términos legales y otro muy grande es que se resuelvan en términos de justicia. Claro. Bueno, ahora que comentas todo esto, yo recordaba lo que planteaban los ilustrados, ¿no? El movimiento ilustrado en Francia. Ya sabemos que esta separación de poderes vino con un gran pensador, Montesquieu, que hablaba de que se separaran los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Actualmente pues está abriendo este proceso, esta estructura en el poder judicial, pero algo que se hablaba, yo lo recuerdo mucho, es el tema del contrato social, ¿no? Que hablaba Juan Jacobo Rousseau, y hablaba que es un compromiso del gobierno con la ciudadanía, ¿no? En este caso, pues el tema que tú tocas y que tú abarcas, en la justicia, debe de haber un compromiso de que se imparta justicia pronta y expedita, pero algo que también ponía como condición todo el grupo de la Ilustración, en particular, Rousseau, hablaba de que la gente debe de saber, ¿no? O sea, también no solamente es exigirle al gobierno, quiero que me des esto y esto y lo otro, sino estar enterados y estar preparados para que funcione este pacto, este contrato social, porque si la gente no conoce a los candidatos o no sabe qué hace un juez, no sabe qué hace un ministro, no sabe a dónde dirigirse, no sabe que se tienen defensores de oficio, no sabe muchas veces ni siquiera que se puede ir a quejar en un ámbito administrativo, que es un tipo de falta administrativa, por ejemplo, juez cívico. Hay otra que es una situación de índole penal, tendría que ir con un ministerio público. Hay delitos federales, hay delitos del fuero local. Entonces, todo eso también genera que la impartición de justicia pues tampoco sea la adecuada, ¿no? Porque si muchos delitos no se denuncian, también hay una cifra negra de delitos que no se denuncian, el resultado pues viene siendo igual o peor, ¿no? Porque pueden estar las instituciones perfectamente engranadas, colaborando, trabajando, pero la ciudadanía también
debe estar enterada, y creo que esa es parte de este proceso didáctico que tú comenzaste ahorita con estas pláticas, ¿no, Miguel? Para que la gente entienda qué se debe de hacer, cómo debe de hacerlo. Y tú en particular, ¿cómo empezarías este proceso? O sea, ya sabemos que hay ahorita un proceso muy corto de tiempo, sin dinero prácticamente, pues lo están mandando a la batalla y sin rifle, pero ¿tú cómo propondrías esto, vamos, para que fuera algo positivo, como tú bien lo comentas, ¿no? Mira, de inicio yo diría que la reforma que se plantea, la famosa reforma judicial que se aprobó, debemos tener claro que tiene un aspecto orgánico y un aspecto sustantivo o de operación propiamente. Cuando digo un aspecto orgánico, me refiero a la forma como se van a organizar al interior el poder judicial y los poderes de los estados. ¿Esto qué quiere decir? Que cambió la forma y la estructura de organización. Y desde el punto de vista operativo o sustantivo, esta tiene que ver con la forma de impartición directamente de justicia. Esas dos vertientes traen la reforma. Y las dos vertientes inciden necesariamente en la calidad de los servicios de justicia. Efectivamente, y bien lo dices tú, hay un desconocimiento por parte de la población del contenido y alcance de la reforma. Yo creo que como candidatos, los primeros obligados a informar por un tema de responsabilidad social y de solidaridad con la ciudadanía, los primeros obligados a informar somos nosotros. ¿En qué consiste la reforma? ¿Bajo qué condición? ¿Para qué se tomó esa decisión? Ese creo que es un elemento fundamental. Toda persona que quiera ser candidato tiene que tener ese compromiso. El primer compromiso es informar, más allá de por quién se vota y claro. Para qué. Sí, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Se tiene que conocer, es una obligación del que va a emitir el voto, ¿no? Porque también se piensa que la democracia es una especie de solución mágica para todo, ¿no? Pero se piensa también que la democracia consiste en únicamente el día que se va a depositar el voto y ya, ¿no? Pero yo creo que en estos procesos debe ser toda la parte previa de preocuparnos como ciudadanos quién está en las boletas, actuar de manera responsable emitiendo un voto informado, y después también existe una parte, yo diría, de seguimiento, ¿no? De decir, a ver, el candidato fulano de tal me pidió esto, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, y todo eso es el proceso democrático. Si lo seccionamos y lo dejamos nada más el día de la votación, pues creo que por eso hay muchas cosas que se pueden mejorar o que de plano están mal en el país y en el mundo, ¿no? Porque actualmente a mí me sorprende cómo hay gente que dice Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, llegó con una votación récord en su país y ahora resulta que nadie lo quiere, ¿no? Que las encuestas dicen que nadie lo quiere. Entonces digo, pues a mí se me hace un poco absurdo, ¿no? Por fin, si sabían quién era el señor y le dieron su voto, porque ahora se sorprenden, ¿no? Entonces, esa es parte de un juego que yo creo que en general la población no hemos acabado de entender, pero ahora estamos hablando de un tema muy delicado porque es la justicia, ¿no? Tú en tu trayectoria, pues veo que has estado en la Fiscalía General de la República, en Gobernación, y gracias a que hay un marco jurídico específico para México es que se puede impartir justicia, pero si no lo conocemos, pues no podemos atender a ello. Pero tú dentro de tu formación, ¿qué propondrías o qué piensas que se puede ya mejorar? Vamos a suponer que ya pasan las elecciones, que el voto te favorece, sales electo. ¿Tú qué ofreces a la ciudadanía? ¿Qué crees que se pueda mejorar dentro de todo esto? Que sabemos que hay muchas cosas, ¿no? Pero de lo que tú puedas hacer, ¿qué propones? Mira, yo creo que debemos tener claro que los tribunales y los juzgados son de primer contacto con la ciudadanía. Por lo tanto, la ciudadanía es donde pulsa y materializa su necesidad de justicia.
¿Qué propongo y qué quiero yo? Que estos tribunales y esos juzgados, y en particular en donde yo preste mis servicios, se constituyan como verdaderos centros de atención a la justicia. ¿Y a qué me refiero con eso? Verdaderos centros en los cuales, por sí mismos, por la forma como se operan, se constituyan en órganos de confiabilidad, es decir, que la ciudadanía asista porque confía en ese órgano, que esté segura la ciudadanía que puede acudir y que no va a haber nada que provoque que no se cumpla con su deseo de justicia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero, desde luego, cumpliendo la ley, desde luego, escuchando al ciudadano, desde luego, construyendo una adecuada comunicación que no le existe, Pedro. Y cuando digo una adecuada comunicación, una buena comunicación entre los titulares de los juzgados y tribunales, es decir, los jueces y magistrados, con la ciudadanía, pero también de su personal con la ciudadanía. Claro. Es común observar que asiste el ciudadano al juzgado o al tribunal y normalmente o lo tratan mal, o lo desinforman, o no encuentran una respuesta adecuada. Claro. Eso tiene que cambiar. La justicia en México y el funcionamiento de los tribunales debe ser, como hace unos momentos lo dije, eficiente y eficaz. Esto es, brindar servicios a tiempo y de calidad. Claro. Pero no solamente eso, tienen que ser transparentes los servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que todos sepamos quiénes asisten, por qué asisten, en qué estatus se encuentra tu asunto, que cualquiera lo pueda ver, que sean honestos los servicios, es decir, que se presten servicios sin necesidad de ninguna dádiva o apoyo o cualquier acto o conflicto de interés que pueda existir, pero sobre todo que el compromiso sea real. Te pongo un ejemplo. Hay casos, Pedro, que las resoluciones forman 200, 300 hojas, una sentencia. Tú revisas la sentencia y esa sentencia tiene 180 hojas de antecedentes. Luego 20 hojas o 15 hojas de fundamentación jurídica, es decir, de lo que dice la ley y la jurisprudencia. Y 3 hojas del análisis por qué llegó a esa conclusión ese juez o esos magistrados. Realmente necesitamos 200 hojas para hacer justicia. No podemos emitir resoluciones sencillas, claras, precisas, que nos ahorren tiempo y recursos. Necesitamos una resolución de 200 hojas. Tenemos que repetir todo en la resolución todo el expediente, o basta con que expliquemos el alcance y el análisis y conclusiones a las que llegamos. O 2, llega el ciudadano, pide ver al juez o al magistrado, absolutamente no lo recibe. O si lo recibe, no le entiende a lo que le están diciendo. Claro. No le da certeza de cuándo va a solucionar su tema. Entonces, el primer tacto de la ciudadanía, tacto de calidad, basado en estos principios de eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia y compromiso. Eso es lo que yo ofrezco. Pero, Pedro, eso es lo que deben ofrecer todos. Ese debería ser el estándar de calidad de todos los tribunales y juzgados. Y eso implica que una vez que se decidan los resultados electorales del próximo 1 de junio, debe construirse una nueva política judicial, una nueva política pública. ¿Dónde estamos? Hacer un verdadero diagnóstico de dónde estamos y hacia dónde debemos ir. No puede caminar una institución sin tener claro cuáles son sus causas y cuáles son sus metas y objetivos. Si no tenemos claros los objetivos y las metas, no puede caminar. Yo lo tengo claro. La justicia en México tiene que ir hacia ese sentido. No puede estar alejada de la sociedad. No es un tema de demagogia. Tú lo acabas de decir. Históricamente,
cuando se da la división de poderes, una de las razones de la división de poderes fue precisamente el que la sociedad cediera una parte de la decisión que ellos tenían que tomar para que se hiciera y actuara y se operara un Estado en beneficio de la propia sociedad. Lo único que está haciendo esta reforma es reclamar su facultad originaria y ejercer su facultad originaria para efecto de que se mejoren los servicios. Una cosa que no se ha visto mucho en la reforma, Pedro, es que la ciudadanía podrá evaluar al juez o al magistrado y decidir si no cumplió, va para afuera. Puede evaluar, no tiene que terminar el periodo de gestión de ese juez o ese magistrado. Si ese magistrado o juez no cumple con lo que se comprometió y con un estándar de calidad en el servicio de justicia, tanto cuantitativo como cualitativo, la ciudadanía podrá retirar a esa persona del ejercicio de la función, cosa que no sucedía antes. Es uno de los temas que no sabe la ciudadanía y que no se conoce, y de ahí la importancia de la decisión. Oye, Miguel, esta parte me parece muy interesante, el hecho de que pues también implica que nosotros seamos activos en la sociedad, ¿no? Si el juez no está cumpliendo, que también, bueno, aquí habría que ser objetivos, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros acudimos a una autoridad, estamos esperando que nos dé la razón, ¿no? También esto es cierto, ¿no? A veces el juez tiene que ser muy objetivo, muy imparcial, tiene que auxiliarse de peritajes, estudios, etcétera, etcétera, para llegar a una conclusión. Esto pues no es conocido por la mayoría del pueblo, la mayoría de la gente, y a veces piensa que con llevar una carpeta o llevar una demanda o algo, ya se va a resolver a su favor. Pero yo creo que esta parte es importante, ¿no? También adquirir la responsabilidad de decir, yo elijo, yo escojo a esta persona porque creo que es el más adecuado, el más capacitado, pero también estoy al pendiente. Y también yo creo que aquí es la parte de decir que hay un mecanismo objetivo para decir si el juez o el funcionario no cumple, pues se remueve, pero que también sean mecanismos también muy objetivos, porque si no vamos a caer en un desorden terrible, porque mucha gente va a decir, es que a mí yo llegué y no me atendió. Pues sí, pero no se cumplieron todos los requisitos que marca la ley para que realmente sea objetiva la sentencia, ¿no? Sí, efectivamente, cuando hablamos de una justicia eficiente y eficaz, significa que ésta cumpla con ciertos parámetros. Desde luego, cuando una persona acude a un juzgado y se resuelve un asunto, habrá un ganador y un perdedor. Yo creo que el secreto de la justicia, y que sea correcta y real, es que aquel que gana o que gane no tenga más allá de lo que le corresponde por derecho. Claro, y aquel que pierda sepa que perdió porque le correspondía o porque era lo correcto. Por eso yo hablaba de centros de justicia confiables. Cuando yo digo confiables, significa que la ciudadanía acude a ese tribunal o a ese juzgado a sabiendas que en él se va a resolver en justicia corresponde lo que verdaderamente es. Y claro, si tú haces y cumples con esos principios, en teoría no tendrías mayor problema porque estás cumpliendo con tu tarea fundamental. ¿Cuál es tu tarea fundamental? Cumplir con tu responsabilidad. Tu responsabilidad es hacer justicia, impartir justicia, pero hacerla de manera comprometida y objetiva, imparcial, etcétera, etcétera. Sí, tienes razón, Pedro, cuando tú dices, hay que tener cuidado con el tema de que la ciudadanía pudiera cuestionar el trabajo de un juez o magistrado a partir de que obtuvo resultados no deseables para su causa. Eso es lo que yo me refiero que cuando hablo de que necesariamente
después del 1 de junio, va a ser fundamental construir una verdadera política pública judicial. El Tribunal de Disciplina, que es un nuevo órgano que se crea, que va a ser responsable de evaluar precisamente a los jueces y a magistrados, tendrá en su tarea precisamente revisar cuáles son los parámetros cuantitativos y cualitativos que deben incidir en su evaluación. Entonces, se va a evaluar al juez y el juez tendrá que cumplir con esos parámetros. Dentro de esos parámetros estará la evaluación de la ciudadanía. Será uno más de esos parámetros. Pero el juez tendrá que cumplir, por ejemplo, número de juicios resueltos por semana, por decirlo así. Basta con que resuelva 20 juicios por semana si no son de buena calidad. Si las resoluciones son de pasta, no. Tiene que haber un equilibrio entre la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Por ejemplo, ¿cómo vas a medir el desempeño de ese juez o magistrado? Ejemplo, y creo que esto es bien importante para la ciudadanía, y tocas un tema fundamental. Antes, para poder remover a un juez o poderte quejar de un juez o de un magistrado, era porque había incumplido lo siguiente. Porque resolvió contra el expediente, es decir, contra lo que decía cada hoja del expediente. El expediente decía una cosa y él volvió para otro lado e ignoró el contenido del expediente. 2, porque resolvió en contra de la ley, de alguna disposición expresa en la ley y se la pasó, valga la expresión, por el arco del triunfo. 3, porque resolvió en contra de la jurisprudencia, esto es, en contra de los criterios judiciales en asuntos similares, en donde los órganos judiciales superiores ya habían marcado una pauta en cuanto a su interpretación y alcance. Eso era la forma como se resolvía y se podía remover a un juez. Desde luego, había otras adicionales como son las relacionadas con la corrupción, las relacionadas con el nepotismo, con otros factores. Pero en esencia, cuando el juez resuelve y resolvía directamente contra estos parámetros, procedía su suspensión o hasta su inhabilitación. Con la reforma judicial, no solamente se van a revisar estos 3 elementos, sino se agrega un cuarto que engloba, de hecho, a estos 3, que se llama evaluación del desempeño de ese juez y ese magistrado. Y esa evaluación del desempeño verá en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Implicará que hay parámetros mucho más profundos que tienen que ver con la calidad del servicio. Eso es el cambio o parte del cambio en la reforma judicial que tendremos a partir del 1 de junio. Habrá mucho trabajo, pero si la razón de ser de la reforma judicial es transformar el sistema de justicia y que verdaderamente esté cercano a la ciudadanía. Cercano a la ciudadanía no significa darle la razón en todo, significa cumplir con el deber que es impartir justicia de manera objetiva, imparcial, sencilla, transparente, honesta. Eso significa. Y para eso tienes que estar muy cerca de la ciudad, de la ciudadanía. Claro, le recuerdo al auditorio de Radio Sofando que estamos platicando con el licenciado Miguel Francisco González Canudas, que está jugando como para el cargo de magistrado en el distrito número 6 de la alcaldía Gustavo Amadero en Azcapotzalco. Y qué importante es que una persona que, sobre todo como Miguel, está aspirando a ser magistrado, conozca todos esos problemas, ¿no? Que los tenga a flor de piel para que sepa qué hacer, tenga la preparación. Pero mira, dentro de todo esto, Miguel, también te quería preguntar, has tocado algunos temas de los problemas que se generan al momento de acercarse a una autoridad, ¿no? Incluso hay algunos que han sido tan mediáticos
que pues luego la ciudadanía no sabe, porque también esto es un hecho, aunque hay situaciones muy objetivas, la técnica jurídica no la domina cualquiera, hay que estudiarla, hay que hacer maestrías, especialidades, doctorados, de ahí la importancia de los estudios y también de la experiencia, pero por ejemplo, tú decías, bueno, hay delitos que no se denuncian, hay delitos donde el mismo juez, sabiendo que todo el expediente va por un lado, resuelve hacia otro, hay posibilidad de establecer una acción en contra de los jueces, tampoco son intocables, no debe de haber intocables en el país, pero vamos, aquí tú que eres experto, me gustaría hacerte una pregunta para que le explicaras al auditorio. Sabemos que hay delitos del fuero federal, que esto lo resuelven los jueces federales, hay delitos del fuero local, que esto lo resuelven los jueces locales, hay faltas administrativas, como conducir en estado o con algunos alcohol en la sangre, en fin. Entonces, todo esto, pues hay lugares bien establecidos, hay lugares bien identificados para todo esto, pero cada uno tiene sus propias peculiaridades, tiene sus propios problemas y a veces la gente piensa que porque se llevaron a alguien al torito porque venía con aliento alcohólico, la culpa es de un juez o de un magistrado, ¿no? Siendo que son cosas distintas. Entonces, primeramente me gustaría que nos platicaras qué hace un magistrado, qué problemas puede tener un magistrado y luego las otras áreas que son las más sensibles, por ejemplo, el robo en vía pública, asalto a casa habitación, agresiones físicas, ¿dónde se puede dirigir la gente para que también sepamos? Porque si no lo sabemos como ciudadanía, le echamos la culpa pues al que vemos, ¿no? El juez es el que tuvo la culpa, el magistrado tuvo la culpa, ¿no? Entonces, si nos pudieras aclarar esta duda, ¿no? Que es más bien de carácter más didáctico, ¿no? No, desde luego, Pedro, y creo que tu pregunta es muy, muy oportuna, porque es el día a día en el ejercicio de la función jurídica y el día a día en el ejercicio de los problemas que tiene la ciudadanía. ¿Qué hace? ¿Dónde dirigirse? ¿Cómo está realmente el tema? Mira, yo te diría que de entrada, un magistrado es aquella persona que tiene dos tareas fundamentales. Y esas dos tareas fundamentales son, por un lado, revisar lo que un juez del fuero común o del fuero federal resuelve en determinado tema, pero respecto del cual la ciudadanía no está satisfecha con lo que resolvió. Es lo que nosotros normalmente conocemos como que apelan, cuando dicen, no estoy de acuerdo, vamos a apelar para efecto de que un superior revise lo que se resolvió. Entonces los magistrados revisan lo que los jueces inferiores hicieron y lo hacen, por eso se llaman magistrados de tres. Tres magistrados revisan lo que hizo un solo juez, su personal, y llegan a una conclusión. Y esa conclusión puede ser confirmando lo que dice, lo que decidió ese juez, puede ser revocando lo que dijo ese juez, o puede ser modificando lo que dijo ese juez parcialmente. Inclusive le puede marcar directrices de cómo tiene que volver a hacer y a impulsar sus actividades. Por otro lado, los magistrados revisan los actos que emiten las autoridades administrativas, esto es, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Ejecutivo Estatal y desde luego los poderes o los órganos municipales, es decir, los tres niveles de gobierno. Eso es lo que hace un magistrado. Entonces revisa que los actos que emite o las decisiones que toman las autoridades estén apegadas a derecho. Y si no están apegadas a derecho, lo que hace es ordenar, dejarlas sin efecto o modificar las mismas para efecto de no causarle un daño o un perjuicio a la ciudadanía. Te lo pongo como un ejemplo muy sencillo. Resulta que
acude una autoridad y clausura un establecimiento mercantil, una tienda, como las muchas que hay en la Ciudad de México. Sí. Y no le explica ni sabe las razones por las cuales le fue clausurado el establecimiento. Es más, no le dejaron un solo papel. Puede entonces este ciudadano acudir ante los tribunales y juzgados para efecto de solicitar la revisión de esos actos que emitió la autoridad. Oye, esta autoridad me clausuró sin haberme otorgado la posibilidad de audiencia, esto es, de haber yo manifestado lo que tuviera que manifestar en relación a la razón por la cual me clausuró. Normalmente te clausuran porque, según la autoridad, no tenías papeles o no los tenías en orden. Pero si ni siquiera te dieron la oportunidad de ofrecer esos papeles, ¿cómo van a clausurarte? Entonces, sí, las autoridades jurisdiccionales, o sea, los juzgados y tribunales, son los que van a revisar esos actos y revocarían las resoluciones de estas autoridades. Por eso es tan importante el papel de los tribunales. Pero ojo, de esta manera podemos distinguir distintos tipos de juzgados y tribunales y se clasifican por el tipo de asunto. Hay asuntos civiles, por ejemplo, los que tienen que ver con divorcios, pensiones alimenticias, pagarés, deudas, esos asuntos, sucesiones, intestados, testamentos, patrias potestades, todos esos asuntos los ve los que se conocen como jueces civiles y magistrados civiles. Luego tenemos los juzgados o la materia penal, que esos los ve los jueces penales y los magistrados penales. Se clasifican por materia. Por ejemplo, conocen asuntos de delitos locales, como puede ser un robo, como puede ser un homicidio, como puede ser unas lesiones o un daño en propiedad ajena, un choque. Pero también hay delitos federales, de los que conocen los juzgados y tribunales federales. En este caso, por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, la defraudación fiscal, por ejemplo, los temas de derechos de autor o la piratería. Son temas de naturaleza federal. Entonces, en materia penal hay dos grandes campos por conocer, es los juzgados federales y los juzgados locales, y se clasifican de acuerdo al tipo de delito que se comete. Luego tenemos los juzgados en materia administrativa, que son, por ejemplo, los que yo te referí, que conocen de actos que tienen que ver con temas estrictamente administrativos. Ejemplo, las expropiaciones, las clausuras, las revocaciones de permisos y concesiones, los precios de la luz, los precios del agua, las tomas de agua, por ejemplo, la escasez de agua porque se hizo un desarrollo inmobiliario, los usos de suelo, todo eso lo ve un magistrado o un juez en materia administrativa. Y también pueden ser de carácter local o de carácter federal. Y así después tenemos los de la materia laboral y algunos casos de jueces y magistrados especializados por lo difícil que son las materias y lo técnico que son. Por ejemplo, las telecomunicaciones. Por ejemplo, estas implican el manejo muy complicado de tratados internacionales y de disposiciones legales de carácter interno, que requieren un conocimiento técnico altamente especializado. No cualquier juez o cualquier magistrado puede resolver esos temas. Por eso son tribunales y juzgados especializados. Pero tú llamas la atención en un tema fundamental, Pedro, que es el conocimiento de todo este andamiaje jurídico.
Eso es parte de lo que yo digo, que debe ser la justicia cercana a la gente. La gente debe saber con toda claridad a dónde acudir y qué hacer. Y ese es sobre los servidores públicos y orientarlos para que sus asuntos de manera correcta se planteen y no por un tema que no es el adecuado de la forma de su planteamiento puedan perderlo. Es fundamental y ahí participan todos los operadores jurídicos. ¿A qué me refiero? Aquí debe intervenir en el sistema de justicia no solamente los jueces y magistrados o el Poder Judicial, tanto federal como los estatales, o de la federación y de los estatales, sino también deben intervenir, por ejemplo, los abogados. Tiene que cambiar la conducta y la forma de ser de los abogados. Tenemos que ser receptivos de que la gente no está satisfecha con los servicios que prestamos. Ya que decirlo como es, tenemos que cambiar. Tienen que cambiar los defensores públicos, tienen que cambiar los ministerios públicos, tienen que cambiar los peritos, tienen que cambiar las organizaciones de la sociedad civil, tienen que cambiar los auditores. Es decir, el sistema de justicia, en un primer punto de contacto, como te explicaba inicialmente, tiene que ver con los jueces y magistrados, juzgados y tribunales. Ya es donde prácticamente se resuelve todos los temas, pero el andamiaje jurídico es mucho más amplio. Tiene que cambiar. Empezamos por cambiar el tema de los juzgados y tribunales. Seguramente será necesario abordar otros temas adicionales en reformas posteriores, como son el tema de las defensorías, como son el tema de que si los abogados deben estar colegiados o no, como el tema de los ministerios públicos y fiscalías. Es mucho más amplio, pero debemos empezar por algo. Por eso es valiosa la reforma, Pedro. Ok. Oye, fíjate que ahora que hablabas de esto, efectivamente el primer contacto que tenemos a veces como ciudadanos, como no sabemos, tenemos un problema, ¿no? Por ejemplo, pero no sabemos cómo resolverlo. Acudimos a un abogado. El abogado que o vemos que es amigo de fulano de tal o que nos lo recomiendan o que de plano pues es por ahí vecino y pues vamos a verlo, ¿no? Pero desde ahí empieza la impartición de justicia, porque si el abogado empieza, ¿sabe qué, señor? Mire, el asunto está difícil, pero a ver, deme dinero y yo voy a endulzar el oído del agente del Ministerio Público, del juez, el ciudadano ya se queda con una percepción de que todo está podrido, que todo está mal, cuando a lo mejor puede ser la forma de proceder de un abogado, ¿no? De un abogado particular. Entonces, esta parte yo creo que sí es importante recurrir a una cuestión didáctica, como ahora nos comentaste de manera muy rápida, pero a mí me quedan muy claras muchas cosas, dónde ir, dónde no ir, con quién ir, porque si la ciudadanía dijera, yo me acerco directamente con la autoridad, le pregunto y ya después me va a pedir que haga todo el formulismo con un profesional, ¿no? Que sí debe de ser para que salga bien, sí, mira, pero ya sabríamos. No, adelante. Sí, adelante, por favor. Sí, pero mira, fundamental, y coincido cuando el cliente, cuando la persona, la ciudadanía, cuando se acerca el abogado debe tener primero la plena y absoluta responsabilidad de cumplir con su deber. ¿Y cuál es cumplir con su deber? Primero, ser honesto consigo mismo. ¿Puedo o no puedo llevar a cabo llevar ese asunto? ¿Puedo o no puedo representar a esa persona? Por dos razones. Porque tengo los conocimientos y la capacidad para hacerlo, o no los tengo. Es común que los abogados, pues, al cliente y después averiguo, porque no soy un especialista en la materia, y después averiguo y a ver, me la voy llevando. No todos los abogados no sabemos todo. Hay especializaciones como en materia de medicina,
El urólogo no necesariamente sabe de cardiología, tendrá un conocimiento general, pero no tiene el conocimiento pleno. Le plantea un tema penal y no es penalista, no debe llevar, porque está defraudándose, primero está a su cliente y desde luego a la ciudadanía, y su compromiso con la ética. Segundo, su responsabilidad para con explicar de plenamente y en qué consiste el procedimiento judicial. Explicarle, a ver, su asunto implicará este tránsito. Sí, sí. Ya regresó. Bueno, aquí. Se cortó un poquito. Sí, no te preocupes. Se cortó un poquito. A ver, el trámite que se tiene que seguir es este. Se llevará ir ante tales personas. La posibilidad de éxito de su asunto es el siguiente. Sobre todo eso, es tal. Porque muchas veces, señor, no se preocupe, su asunto está ganado. Eso no es cierto. El que lo diga no es un buen abogado. Tampoco es cierto que podamos sostener que todo el sistema de justicia y todos los jueces y magistrados y todos los ministerios públicos y todos los defensores son corruptos. No, debemos de darle su justa dimensión a las cosas. ¿Sí está mal el sistema de justicia? Sí, pero también implica que los abogados actuemos con responsabilidad en relación a nuestros clientes y que nuestros clientes también actúen con responsabilidad, porque no se puede ganar un asunto en donde no existe posibilidades de ganar. Ay, abogado, usted sí sabe cómo. Hable con el perito para cambiar el resultado, ¿no? Oiga, hable con el Ministerio Público para cambiar las condiciones de los hechos. También nosotros como ciudadanos y como clientes debemos ser responsables de esa tarea. Mira, Pedro, yo te diría, ¿quién de la ciudadanía no ha sufrido una injusticia en este país de manera directa o indirecta? Todos lo hemos sufrido. O sabemos de alguna, por lo menos. ¿Por qué? Claro. Porque hay algo que no está funcionando en el sistema de justicia. Y en ese supuesto, el gran tema es que todos los involucrados en el sistema de justicia, incluyendo a la sociedad, que es la proveedora de esa necesidad de servicio, cumplan con su responsabilidad y de manera objetiva e imparcial demanden esa justicia de manera también objetiva y responsable. No queriendo obtener algo que no les corresponde o que no les correspondía y que a través de otros mecanismos lo quieren hacer. Es una responsabilidad de todos, pero por alguien hay que empezar, y donde está más débil el eslabón es precisamente en la parte que tiene que ver con justicia y la parte que tiene que ver con los tribunales y juzgados. Sí, muy bien. Creo que esto pues es un hecho. Yo no creo que haya alguien que pudiera decir estoy 100% de acuerdo con cómo estaban llevando las cosas, ¿no? Efectivamente, como comentas, pues directa o indirectamente hemos sido atropellados por un sistema de justicia que no ha sido el más adecuado, ya sea que es grande, lento, estorboso y nos atropella a su paso, o a veces pues ni siquiera vamos, porque también es un hecho, ¿no? Hay gente que dice, ¿para qué voy, no? ¿Para qué voy? No me van a arreglar nada, voy a gastar dinero, y pues mejor lo arreglo por fuera, ¿no? Que esa es otra opción que también yo creo que ha sido interesante, ¿no? Ver, por ejemplo, los centros de mediación, ¿no? Que hace años se hablaba de ellos, que implican no necesariamente llegar a un juicio, sino que hay un mediador que esté, pues, que sea para ello,
Yo creo que ese es el tema en México, el gran tema, la justicia. Y pues desde el punto de vista de la filosofía, justicia no es darle a todos lo mismo. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y a veces no sabemos o no queremos ver qué es lo que realmente nos corresponde y qué le corresponde al otro, ¿no? Ese es un gran punto en todas las sociedades. La gente quiere, pero no da. O quiere que se le dé lo mismo, pero cuando a veces, pues, por ejemplo, gente que no ha trabajado, no ha cotizado las horas para una jubilación, se quiere jubilar, ¿no? Por ponerte uno de tantos ejemplos que puede haber, y ahí dicen es que el Estado es malo, el juez es malo, pues simplemente los medios objetivos no permiten que se alcance un beneficio como si hubiera tenido otras condiciones. Entonces, Miguel, tu candidatura como magistrado, propiamente, ¿qué abarcaría? ¿Serías magistrado si te favorecía el voto en asuntos penales, mercantiles, laborales o cuál sería tu alcance? Sería en materia administrativa, Pedro. Esto es, todos aquellos actos, como hace un momento expliqué, que están relacionados con el ejercicio de la función del Estado directamente y que tienen que ver con el desempeño, lo que tenga que ver con el Poder Ejecutivo o las entidades federativas, es decir, con el gobierno de las entidades federativas y lo que tiene que ver con los municipios. Muy bien. Y en este caso sería por la alcaldía de Azcapotzalco, ¿no? Por lo que entiendo. Ahí sería la inscripción, ¿no? No, mira, por el diseño electoral, bueno, empezaría por el principio. La inscripción es de carácter federal y tienes competencia en toda la Ciudad de México. Por un tema de diseño electoral, nos corresponde que la ciudadanía no se elija específicamente en las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo Amadero. A ellos son los que tendrán la oportunidad de acudir a la casilla y básicamente determinar si me eligen o no me eligen. Pero mi competencia va a ser en toda la Ciudad de México. E inclusive puedes llegar a conocer de otros temas en otras entidades federativas, pero que por razones específicas fueron radicados en la Ciudad de México, por razones de domicilio de las propias autoridades. Pues ya estamos de nuevo aquí con el candidato Miguel Francisco González Canudas, que está aspirando a un cargo de magistrado para el distrito número 6 y lo pueden encontrar en las boletas que van a estar disponibles el próximo 1 de junio en la alcaldía de Gustavo Madero y Azcapotzalco. Y bueno, pues aquí estamos en las condiciones reales, que estamos en un viernes, en una zona de alto tráfico de internet, a las 4 de la tarde, entonces las fallas pues son inevitables, pero hemos tenido una plática muy agradable. A mí en lo particular me ha resultado muy didáctica esta plática con Miguel, porque nos trae y nos acerca los temas de justicia a todos los mexicanos. Y pues no sé si quieras comentarnos algún otro tema, alguna otra cosa que sea importante para la ciudadanía, porque sabemos que hay una multitud de cargos y aspirantes que deben estar haciendo lo propio en este momento, pero ¿qué te gustaría que se quedara la audiencia? ¿Qué te gustaría que se quedara presente en la mente de todos los radioescuchas en este momento? Sí, mira, efectivamente, como tú bien lo dices, estamos hablando de más de 800 cargos que serán elegidos en todo el país. No es un número chico, es un número importante. Y por él, lo difícil de esta elección. Creo que la gente debe tener claro que la ciudadanía tiene un derecho, desde luego, pero también es una obligación, un compromiso. Por lo tanto, yo lo que pido, que deseo, es que ejerzan ese derecho, que no dejen en manos de nadie más que de ellos mismos, de la propia ciudadanía, de los propios ciudadanos, el derecho a elegir el futuro de sus hijos, el derecho de elegir
sobre lo que es su vida, sobre lo que va a ser su libertad, lo que va a estar en juego en relación a su patrimonio, a su salud. Por lo tanto, esa es la importancia de esta elección. Si a ellos les importa el futuro de sus hijos, o les importa su patrimonio, su vida, su libertad y su salud, tienen que ir a votar. Infórmense y elijan al mejor candidato. Elijan aquel que crean que tiene las mejores cualidades y capacidades, el conocimiento, la experiencia, para resolver sobre esos temas que le atañen a ellos y a nosotros, porque no dejamos de ser ciudadanos en lo particular. Desde luego que creo que en mi caso tengo la capacidad, los conocimientos y la experiencia para hacerlo. Conozco profundamente el Poder Judicial, lo conozco de adentro y de afuera. De adentro, por ser funcionario judicial, y de afuera porque he sido litigante y he sido usuario de los servicios de justicia de este país también. Creo que esto puede ayudar en mucho al ciudadano para que las cosas cambien. Quiero poner mi granito de arena, por lo que les pido que si ustedes están de acuerdo y consideran que el perfil es seguido, desde luego, Pedro, con el atrevimiento, y el respeto a su público, pues voten por mí en la boleta rosa, en el número 3, con el número 30 y por mi nombre. Es una elección rara, porque se vota con un número, no con un tache, para decirlo con toda claridad. Hay que colocar el número 30 en la boleta, que es el número que tiene asignado, en este caso, que me correspondió a mí. Cada candidato tiene un número asignado. Pues tendrás que ponerle el número que consideres, a mí en este caso es el 30, pero esa es la diferencia, ¿eh? No se vota con un tache, se vota con un número, por lo que creo que eso es parte de los cambios que están. Y muchas gracias, Pedro, y a tu auditorio por esta gran oportunidad, por esta gran plática en donde saboreé, te lo digo con toda honestidad, el conocimiento de la materia tuya, sino la convicción, la responsabilidad y el compromiso que tienes para con la ciudadanía, y porque ese tipo de ejercicios debemos hacerlo todos los candidatos y todos los. No, al contrario, pues nosotros también te agradecemos profundamente que pues hayas venido a platicar con nosotros de estos temas, porque a veces se genera mucha estridencia, ¿no? En redes sociales, en medios masivos de comunicación, pero la cuestión es que toda esa estridencia no nos dice qué es y qué no es. Entonces, pues muchas gracias que pues veniste con nosotros, que pudiste darte un tiempo para que la ciudadanía, el auditorio de Radio Sofando conozca un poquito más de esto. También pues quiero agradecerle públicamente aquí a nuestro amigo Alfredo, quien nos acercó contigo para esta entrevista. Le agradecemos también profundamente todas las facilidades. Le recuerdo a la audiencia de Radio Sofando que platicamos con el licenciado Miguel Francisco González Canudas, que es candidato para magistrado del distrito número 6. Recuerden, si les gustó lo que escucharon, pueden votar por él en las alcaldías Gustavo Amadero y Azcapotzalco, colocando el número 30 en la planilla rosa. El 30 en la planilla rosa, y ahí simplemente pues ejerzan el derecho al voto, si ustedes lo consideran así. Aquí está, también se puede acceder un poco más de información en la página del Instituto Nacional Electoral. Hay también todo un desarrollo, toda una información que pueden ir a ver ahí. Y pues nada, no me queda más que agradecerles a ustedes que nos escucharon, agradecerle también a nuestro amigo Miguel Francisco González Canudas, que haya estado platicando esta tarde, que haya compartido con nosotros pues una pequeña parte de todo lo que conoce. Y pues mucha suerte en esta próxima elección del 1 de junio. Y pues muchísimas gracias. Se despide de ustedes Pedro Tello, para el público de Dianoya y Paideya, y para el público de Radio Sofando con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Y no me resta más que invitarlos a que sigan disfrutando la programación de
www.radiosofando.com y www.radiosofando.com.mx. Hasta la próxima.